Buenas tardes, compañeros. A continuación les vamos a presentar el tema de Ingeniería del Conocimiento, plantilla de tareas. Los integrantes son Belén Fuentes Castro, Mari Carmen Gutiérrez Bonilla y Leonel Saqueo García Solís. Yo les voy a presentar lo que es el tema de introducción. Hoy en día, cada día se hace más necesaria la reutilización de los desarrollos ya existentes en otros dominios, con el fin de adaptarlos a cada situación actual en particular. Los comandos CAD se han preocupado de especificar unos modelos de plantilla de tareas genéricas con validez universal. Por otro lado, también distinguen entre tareas analíticas y sintéticas, como modelos de tareas genéricas para la resolución de problemas específicos dentro de los sistemas de conocimiento. La plantilla de tareas y reusabilidad construyen los objetivos específicos en este capítulo. Reusabilidad de los modelos. Una razón potente para el modelo del conocimiento es la reusabilidad, entendida como la posibilidad de utilizar un modelo genérico independiente de la aplicación. En esta línea se consideran las plantillas de tareas que construyen un modelo de conocimiento parcial, en el cual se especifican las interferencias y el conocimiento de las inferencias y tareas que son típicas para resolver un problema particular. Existen dos tipos de tareas, la analítica y la sintética. Las tareas sintéticas y analíticas se dividen en diferentes tipos de tareas. Esta subdivisión se basa en el tipo de problema que va a ser abordado. Un ejemplo de ello es un problema de diagnóstico que está relacionado con un hallazgo de mal funcionamiento. Origina con una conducta desviada del sistema. En este caso, el sistema puede ser un coche, una lavadora o algún otro dispositivo. Una tarea de diagnóstico es una tarea interna que da solución a dicho problema. Tarea de análisis. En la tarea de análisis encontramos diferentes tipos de clasificaciones, como es clasificación, diagnosis, valoración, monitorización y predicción. En clasificación es un objeto que necesita ser clasificado como perteneciente de una clase. Diagnosis. Difiere de la clasificación en que la salida deseada es un mal funcionamiento de un sistema. Valoración. Se encuentra a menudo en el campo financiero o de servicios. Monitorización. El sistema que está analizado de naturaleza dinámica. Un ejemplo de monitorización de una planta nuclear o de un proyecto de software. Predicción. Se analiza la conducta del sistema actual para construir una descripción del estado del sistema en algún instante futuro. Ahora continuamos con tareas de síntesis. Diseño. El objetivo es construir un sistema físico, por ejemplo, una placa electrónica, una computadora o algún otro dispositivo. Asignación. Es una tarea sintética simple, en la cual se tiene dos conjuntos de objetos entre los cuales se crea una asociación. Planificación. Comparte muchas características con el diseño. La principal diferencia es el tipo de sistema que se está construyendo. Catálogo de plantillas de tareas. En esta parte, el catálogo de plantillas de tareas de conocimiento intensivas han sido probadas en los proyectos de ingeniería del conocimiento, con el éxito suficiente para avalarlas. Cada descripción de la plantilla de la tarea consta de las siguientes partes. Caracterización general. Describe características típicas de una tarea. Método por defecto. Un método para tipo de tarea se describe en términos de roles, subfunciones y descripción de control interno. Variación del método. Se describe algunas posibilidades variaciones del método por defecto.
Esquema típico del dominio. Cada método asume la naturaleza del dominio de conocimiento. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de la clasificación y el primero sería método por defecto, donde nos dice que hay que hacer si se elige un método dirigido por los datos o por la solución. Lo primero es, hay que comenzar con algunas características iniciales que se utilizan para generar un conjunto de soluciones candidatas. Un método dirigido por la solución comienza con el conjunto completo de posibles soluciones y trata de reducir este conjunto en base a la información que llega. Después seguiría generar candidato. En este caso es más simple. Este paso es una búsqueda en base al conocimiento de las soluciones candidatas posibles. Después seguiría especificar atributo, donde existen varias vías de realizar esta diferencia. La más simple es hacer una selección aleatoria. Esto puede funcionar bien si el coste de obtener la información es bajo. A veces se requiere una especificación de atributo más intensa. Después corresponder. Esta inferencia se ejecuta por cada candidato y produce un valor de verdad indicado si la base candidata consiste con la información recogida. La diferencia debe ser capaz de manejar un valor desconocido por ciertos atributos. Y por último sería obtener característica. Generalmente se permitirá al usuario introducir un valor desconocido. También a veces existe un conocimiento del dominio que sugiere que ciertos atributos sean obtenidos siempre juntos. Esta es realmente la función de transferencia. El otro tema sería el diagnóstico, a donde la característica general es encontrar el fallo que origina el mal funcionamiento de un sistema. El método por defecto, que asume un simple modelo con causal en los síntomas y en los fallos posibles, se coloca en una sola red, donde los estados internos actúan como nodos intermedios. Después, cubrir esta inferencia busca hacia a través de una red causal encontrar posibles causas de la reclamación. Se ejecuta hasta que no se encuentren más hipótesis. Seleccionar. Esta inferencia selecciona una hipótesis del diferencial. Se supone que existe alguna forma del conocimiento de la preferencia, por ejemplo, probabilidad a prioridad del fallo. Especificar. Esta inferencia especifica algunas entidad. Su valor se utiliza para limitar el número de fallos candidatos. Obtener. Es una simple función de transferencia para obtener el valor actual del observable usando para probar los candidatos. Verificar. Esta inferencia se utiliza para checar un fallo posible. Y por último, la diferencia del vacío, que no se encuentra el fallo. Esto significa que la evidencia es inconsistente con los fallos conocidos por el sistema. Monitorización. Característica general. Analizar un proceso continuo para analizar si se comporta de acuerdo a las expectativas. Método por defecto. Seleccionar. Se selecciona un parámetro del sistema que puede decirnos algo sobre el nuevo dato. Especificar. Se especifica un valor de la norma para el parámetro. Generalmente un sistema de monitorización tendrá como conocimiento del dominio un modelo del sistema constando de un cierto número de parámetros. Comparar. Se hace una comparación del nuevo hallazgo con la norma coincidiendo a una descripción diferencial. Clasificar. Se realizará una clasificación según la clase de
discrepancia, por ejemplo, mayor o menor. A menudo los datos de ciclos de monitorización previos se utilizan en esta inferencia. Valoración. Método general. Característica general. Encontrar una categoría de decisión por un caso basado en algún conjunto de normas especificando el dominio. Método por defecto. Caso abstracto. A veces algunos casos necesitan abstraerse. Por ejemplo, si se trata de una tarea para alquilar casas, el concepto familiar puede abstraerse para catalogarse como forma o varios miembros. Especificar normas. Después de la abstracción, el primer paso para dar es encontrar las normas o criterios que se utilizan. Seleccionar norma. A partir del conjunto de normas generadas por la inferencia previa, una norma necesita ser seleccionada para evaluación. En el caso más simple, la selección se hace de forma aleatoria. Evaluar la norma. Seleccionar con respecto al caso de datos. Corresponder. Para ver si se puede encontrar una solución, esta inferencia verifica si los resultados de la evaluación conducen a una decisión. Predicción. La tarea de predicción está encuadrada dentro de las tareas analíticas, aunque tienen características de tareas sintéticas. En predicción se analiza la conducta del sistema en un estado actual para construir una descripción del estado del sistema en algún instante del tiempo futuro. Por ejemplo, la predicción meteorológica es un ejemplo claro. Síntesis. Este modelo general para otras tareas de una misma naturaleza. La terminología es la siguiente. Característica general. Dado un conjunto de requisitos, construir una estructura de sistema que cumpla con estos requisitos. Método por defecto. Esta inferencia analiza los requisitos y los transforma en una representación opcional. La salida suele ser dos tipos de requisito. Generar posibles estructuras del sistema. En este paso se generan todas las estructuras de sistemas basados en el conocimiento. Proporcionar esta estructura válida del sistema. En este paso, las restricciones y los requisitos se aplican en posibles estructuras del sistema para filtrar aquellas estructuras que sean válidas. Ordenar sistemas. Según la preferencia, a menudo el espacio de diseños válidos es todavía muy grande. Para reducir este conjunto se aplicarán criterios de preferencia. El sistema será tan barato como sea posible y la importancia relativa de las preferencias. Continuando con el diseño, la planificación, asignación, el scheduling, combinación de tareas, la construcción, el modelo de conocimiento. Tienen caracterización general en las cuales podemos encontrar un objetivo general. Generalmente es un conjunto predefinido de componentes en los que podemos encontrar un montaje de componentes que satisfaga los requisitos geográficos de ciertas funciones. Como ejemplo, vamos a utilizar la configuración de la computadora. Para esto, tendremos una serie de términos, como por ejemplo lo que es el componente, que como ya saben, pues es una parte del montaje, por ejemplo, pues el disco duro del PC. Un parámetro, que es la característica bien de un componente. En este caso podría ser la capacidad del disco duro o un conjunto de componentes que la caracterizan, ¿no? En este caso sería lo que vale el total de la computadora. Una restricción que define la elección de un cierto componente. Por ejemplo, que la memoria no debe tener menos de 512 megabytes, etc. La preferencia. Bueno, en este caso no sé si se permite la elección de un diseño particular en un espacio de diseños válidos. Generalmente se suelen utilizar para indicar el diseño más deseado.
y los requisitos. Es una necesidad o deseo que normalmente los usuarios futuros tienen para que satisfagan sus necesidades. Tenemos también una entrada y una salida. La entrada corresponde a un conjunto de requerimientos y la salida pertenece a un montaje de componentes y valores instanciados de los parámetros. Las características pues es la parte más demandada de la computadora. Se utiliza un método por defecto, en este caso proponer, criticar, modificar. La especificación del método conceptual se divide en varios grupos. Por ejemplo, 1. Proponer la extensión del diseño. 2. Verificar el diseño actual. Si el diseño está bien, pues continuar con el paso 1. Si no, seguir al paso 2. Criticar el diseño actual y generar una lista ordenada de acciones para realizar el diseño actual. Seleccionar una acción. Es importante hablar de modificar el diseño conveniente. 5. Volver al paso 1 si no hay una sección disponible e informar sobre la configuración del modelo. La tarea de diseño hace referencia a una estructura de independencia, como lo podemos notar en la siguiente imagen, de las cuales pues, está dividida en una serie de componentes de las cuales podemos generar este tipo de diseño, como por ejemplo la operacionalidad, la de especificar el diseño del esqueleto, proponer una extensión del diseño, verificar la configuración que se tiene actualmente, criticar el diseño actual, seleccionar una acción y modificar la configuración. El diseño abarca una serie de dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la primera, que debe tener una variedad de habilidades. 2. Debe contar con una identidad de las tareas. 3. Debe tener un significado de una tarea. 4. Importante que debe ser autónomo. Y la 5. Que debe tener una retroalimentación. La planificación pues, debe llevarse con ciertos objetivos, debe fijar plazos. Es importante identificar los principales obstáculos, así como las habilidades y el conocimiento requerido. También identificar a los individuos, grupos y organizaciones de las cuales se va a trabajar. Y al final desarrollar este plan de acción. La asignación de tareas corresponde a la variable mínima a realizar, las cuales serían pues la identificación de un paquete de trabajo, una fecha de inicio, una fecha de finalización y la responsable o los responsables de esa ejecución. El escritorio o la programación es importante en una plantilla de tareas, ya que en esta se fijan las fechas, se determinan tiempos, se realizan revisiones, se plantean posibles atrasos y por ejemplo también se determinan métodos de entrega. Las combinaciones de tareas pues, se realizan mediante métodos definidos que por ejemplo deben existir entre ciertos intervalos aplicables e identificables. Por ejemplo, una tarea debe tener menor intervalo probable y debe ser más corto. Debe ser también físicamente posible realizar la tarea en intervalos menores a cierto intervalo propuesto. El intervalo más corto entre una detección de falla potencial y la ocurrencia de que esa falla se lleve a cabo debe ser suficientemente larga para determinar una acción aproximada para de eliminar o minimizar las consecuencias del modo de falla. Para finalizar tenemos la construcción del modelo de conocimiento en la que se basa sobre 3 aspectos, que es la identificación del conocimiento
conocimiento, la especificación del conocimiento y el relacionamiento del conocimiento.